Desarrolle una mentalidad próspera. Uno de los aspectos más importantes de vernos como Dios nos ve, tiene que ver con desarrollar una mentalidad próspera. Entienda que Dios ya le ha dado todo lo necesario para vivir una vida próspera. Él sembró dentro de usted semillas llenas de posibilidades, potencial increíble, ideas creativas y sueños. Pero no le servirá de nada el simple hecho de que las tenga ahí. Tiene que comenzar a sacarlas. En otras palabras, tiene que creer sin lugar a dudas que usted cuenta con todo lo necesario para lograrlo. Tiene que recordar que usted es hijo del Dios Altísimo y que fue creado para cosas grandes. Dios no lo creó para ser ordinario, lo creó para sobresalir. Y Él le ha dado la habilidad, la sagacidad, el talento, la sabiduría y su poder sobrenatural para lograrlo. En este momento, tiene todo lo que necesita para cumplir con el destino que Dios tiene para usted. La Biblia dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Fíjese que la descripción está en el tiempo pasado. Dios ya lo ha hecho. Ya ha puesto dentro de nosotros todo lo que necesitamos para salir adelante. Ahora nos toca a nosotros actuar sobre lo que ya poseemos. A lo largo de la Biblia, Dios ha dicho grandes cosas sobre usted, pero esas bendiciones no se cumplirán automáticamente por sí solas. Usted tiene que hacer su parte, creyendo que sí es bendecido, actuando como alguien bendecido. Cuando haga eso, la promesa se hará una realidad en su vida. Tiene que entender que el precio para que usted tenga gozo, paz y felicidad ya se pagó. Es parte del paquete que Dios le ha hecho disponible. Hace años, antes de que fueran comunes los vuelos transatlánticos, un hombre quería viajar de Europa a Estados Unidos. Trabajó duramente ahorrando cada centavo que podía, y al fin contaba con justo lo necesario para comprar un boleto en un barco. El viaje tardaba en aquel tiempo 2 o 3 semanas para cruzar el océano. Salió y compró una maleta y la llenó con queso y galletas saladas, pues era lo único que podía costear. Una vez a bordo, todos los pasajeros se reunían en un salón grande y adornado para consumir las finas comidas provistas. Mientras tanto, el pobre hombre se iba a una esquina y se comía su queso acompañado de galletas saladas. Día tras día era el mismo cuento, podía oler la deliciosa comida que se servía en el comedor, escuchaba a los otros pasajeros hablar en términos muy elevados de la comida. Cuando estaba por terminar su viaje, otro señor se le acercó y dijo: «Señor, me fijé que usted siempre está arrinconado, comiendo queso y galletas saladas a la hora de las comidas. ¿Por qué no entra al salón para cenar con nosotros?» La cara del viajero enrojeció de vergüenza. «Bueno, a decir verdad, solo tengo dinero suficiente como para comprar el boleto. No cuento con el dinero necesario para comprar comidas elegantes». El otro pasajero puso cara de sorpresa, meneó la cabeza y dijo: «Señor, ¿no sabe que las comidas vienen incluidas en el precio del boleto? Sus comidas ya fueron pagadas». La primera vez que escuché esa historia, pensé en cuántas personas se parecen a aquel viajero ingenuo. Se están perdiendo de lo mejor de Dios porque no se dan cuenta que ya fueron pagadas las cosas buenas de la vida. Puede ser que vayan rumbo al cielo, pero no saben qué incluye el precio de su boleto. Entre más tiempo andemos con esa mentalidad de pobres gusanos, más queso y galletas saladas estaremos comiendo. Cada vez que nos hacemos para atrás y decimos: «Pues no puedo hacerlo, no cuento con las cualidades necesarias», estamos comiendo queso y galletas saladas. Cada vez que andamos llenos de temor, preocupación, ansiedad, o que estamos tensos por alguna razón, nos encontramos sentados por ahí comiendo queso y galletas. Ya es hora de arrimarnos a la mesa de Dios. Él ha preparado un fabuloso banquete para usted que contiene cada cosa buena imaginable y ya ha sido pagado. Ahí Dios tiene todo lo que usted pueda necesitar: gozo, perdón, restauración, paz, sanidad. Cualquiera que sea su necesidad, la respuesta le está esperando en la mesa de Dios si tan solo arrima su silla y toma el lugar que Él ha preparado para usted. Su vida puede haber sido difícil.
Quizá ha sido muy pobre, ha estado desesperado, ha sido abusado o ha tenido experiencias negativas en su niñez. Quizá ha permitido que esas experiencias negativas lo desanimen o lo depriman. Pero el hecho de que haya comenzado de esa manera no significa que tiene que terminar su vida de la misma forma. Necesita conseguir una nueva visión de lo que Dios puede hacer en su vida y desarrollar una mentalidad próspera. Mi padre tuvo que hacer algo similar. Como ya mencioné, mi papá creció con una mentalidad de pobreza, pues era lo único que había conocido. Cuando comenzó a pastorear, la iglesia solo le podía pagar $115 por semana. Mis padres apenas podían sobrevivir con esa cantidad tan pequeña de dinero, especialmente una vez que mis hermanos y yo llegamos a escena. Sin embargo, el aspecto más peligroso de sus vidas era que mi papá había llegado a esperar o aceptar la pobreza. Por varios años, ni podía recibir una bendición cuando llegaba a él. Durante un tiempo de reuniones especiales en la iglesia, y aunque mi familia apenas tenía dinero para comer, mis padres una vez hospedaron al ministro invitado en nuestra casa toda la semana. El siguiente domingo, un hombre de negocios que era miembro de la iglesia dijo: «Pastor, yo sé que usted hospedó al invitado especial en su casa por toda la semana. No hay mucho dinero, y yo estoy consciente de que usted no puede con ese gasto extra. Quiero darle a usted personalmente este dinero, para ayudarlo». Le dio a mi papá un cheque por $1,000. Mi papá se sintió abrumado por la generosidad de aquel señor, pero se encontraba tan limitado en su manera de pensar en aquel tiempo que tomó el cheque por una esquina como si lo pudiera contaminar si lo tomaba con más fuerza, y le dijo: «Oh, no, hermano, nunca podría recibir este dinero. Tenemos que ponerlo en la ofrenda de la iglesia». Después, mi papá admitió que muy dentro de él realmente hubiera preferido haber tomado el dinero, pues sabía que mi mamá y él lo necesitaban, pero tenía una humildad falsa. No podía recibir la bendición porque pensaba que le estaba haciendo un favor a Dios quedándose en la pobreza. Después mi papá dijo: «Con cada paso que daba hacia el frente de la iglesia para poner aquel cheque en la ofrenda, algo en mi interior decía: no lo hagas, recibe las bendiciones de Dios y su bondad». Pero no le puso atención. Contra su voluntad, colocó el cheque en la ofrenda. Después relató: «Cuando lo hice, sentí náusea». Dios estaba tratando de bendecir a mi papá y de hacerlo próspero. Pero a causa de la mentalidad de pobreza que tenía tan bien arraigada, no lo podía recibir. ¿Qué estaba haciendo mi padre? Estaba comiendo más queso con galletas. Me alegra tanto saber que mi papá después aprendió que como hijos de Dios podemos vivir una vida abundante, que está bien si prosperamos, que aún deberíamos esperar ser bendecidos. De hecho, es tan importante aprender a recibir una bendición como lo es aprender a darla. No se acostumbre a vivir con menos, a ser menos y ser menos, al grado que pueda aceptar esa condición como algo permanente para usted. Siempre hemos sido pobres, así tiene que ser. No. Comience a mirar con sus ojos de fe. Véase alcanzando nuevos niveles, véase prosperando y mantenga esa imagen en su corazón y su mente. Puede ser que en este momento esté viviendo en la pobreza, pero nunca permita que la pobreza viva en usted. La Biblia nos enseña que a Dios le gusta que sus hijos prosperen, y conforme ellos van prosperando espiritual, física y materialmente, esto trae placer a Dios. ¿Qué pensaría de mí si le fuera a presentar a mis 2 hijos, y ellos tuvieran la ropa agujereada, el cabello despeinado, estuvieran descalzos y con las manos sucias? Lo más probable es que usted diría: «Ese hombre no es un buen padre, no cuida bien a sus hijos». Efectivamente, la pobreza de mis hijos sería un reflejo directo de mí como su padre. De igual manera, cuando vivimos con una mentalidad de pobreza, no glorificamos a Dios ni traemos honra a su gran nombre. A Dios no le place vernos arrastrarnos por la vida, derrotados, deprimidos, continuamente desanimados por nuestras circunstancias. No, a Dios le agrada cuando desarrollamos una mentalidad próspera. En nuestra casa tenemos unos sillones reclinables en nuestra habitación.
Esos sillones son muy cómodos, y de vez en cuando quiero ver un partido, leer o simplemente estar a solas para pensar u orar, entro en mi cuarto, cierro la puerta y me acomodo en uno de esos sillones. Es un lugar buenísimo para relajarse. Un día, llegué y no podía encontrar a mi hijo Jonathan en ningún lado. Tenía como 4 años para esto, así que me preocupé un poco. Busqué en todos los sitios comunes. No estaba en su alcoba, ni en el cuarto de juegos, ni en la cocina. También salí y lo busqué en la cochera, pero no lo podía encontrar. Finalmente me dirigí hacia mi recámara y vi que la puerta estaba cerrada. Al abrirla, pude ver al pequeño Jonathan sentado en mi sillón. Estaba reclinado, muy a gusto, con sus piernas estiradas. Tenía un recipiente de palomitas en una mano y el control remoto de la televisión en la otra. Lo miré y me sonreí, sintiendo alivio porque lo había encontrado. Jonathan me miró y dijo, «Papi, esto es vida». Traté de mantenerme serio, pero el comentario de Jonathan me hizo sentir bien como papá. Me dio gusto que él se sintiera con suficiente confianza como para entrar a mi recámara y sentarse en mi sillón preferido. Me dio gusto ver que él sabía que era miembro de la familia y que todo lo que yo tenía era de él. Amigo, ¿quiere hacer feliz a su Padre Celestial? Entonces comience a sentarse a la mesa, comience a disfrutar de sus bendiciones, deje a un lado el queso y las galletas y entre al salón de banquetes. Ya no tiene que vivir con culpa y condenación, no tiene que vivir preocupado y lleno de temor. El precio ya se pagó, y su libertad va incluida en su boleto, si solo se levanta y toma su lugar. Súbase al sillón de papá y desarrolle una mentalidad próspera. Véase como un rey. Así lo concibió Dios. Dios.